Muy bien. Eh, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias, Jalil, por vuestra presencia. Vamos a, para todos nuestros oyentes, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro webinar en el que estamos analizando las convergencias sagradas que existen entre el sufismo y el budismo. La mecánica es la de siempre. em, Plantearé las ideas básicas y luego cederé la palabra a Juan y a Jalil. Muy bien, entonces el primer tópico que corresponde ver ahora es lo relativo a los pilares del Islam y el óctuple sendero. Lo que sucede es que en el budismo, como en el sufismo, existe una, digamos, una estructura externa, una práctica externa que converge y facilita, fortalece la práctica interna. Por ejemplo, en el budismo, este sendero, ¿no? que son pues lo relativo a la visión correcta, a la emoción correcta, al habla correcta, a la acción correcta, al modo de vida correcto, al esfuerzo correcto, la atención correcta y la meditación correcta. Este octuple sendero, como les planteaba, lo que hace es establecer una plataforma externa que va a ayudar con lo esencial del camino de Siddhartha, que es la meditación. Entonces, la meditación es la esencia, es el hipokeimenon que está, digamos, en la vía sagrada del budismo. En el caso del sufismo, sucede desde mi modesto parecer algo semejante. Tenemos los pilares, ¿no? Que son la profesión de fe, la shahada, la oración ritual, el salat, la limosna, el zakat, el ayuno y la peregrinación. Entonces, estos pilares del Islam también podrían observarse como esta plataforma, esta suerte de estructura externa, que va a converger con o va a facilitar el desarrollo interno del sufí, ¿no? Porque claro, una práctica esencial, vital, es el dhikr, que sería, eso lo veremos luego, digamos, un instrumento semejante a la meditación budista. Entonces, planteado así el tema, primero le pediría sus comentarios a Jalil. En el nombre de Allah, clemente misericordioso. Amigos, es un placer muy grande estar con ustedes nuevamente, con Carlos que nos convoca, con el amigo Juan José que nos va a ilustrar a propósito del budismo. Dicen que nunca segundas partes fueron buenas, pero vamos a tratar seguramente de contradecir este dicho. Muy bien. Aún peor, que sea aún peor. Bueno, tengamos un poco de pasión, Juan, de las personas que nos están siguiendo. Bueno. El humor era el último punto que íbamos a tratar hoy, ¿no? Creo. Bueno, muy bien. Efectivamente, tenemos esos pilares, que son pilares fundamentales en el Islam y que yo diría que son los pilares comunes para todas las familias y todas las sensibilidades espirituales, incluso jurídicas, etcétera, etcétera, dentro del Islam y por lo tanto también dentro del sufismo. Yo me atrevería a decir que seguramente el tasawwuf tiene como, el sufismo tiene como particularidad quizás la intención no pretenciosa de profundizar o de darles un sentido, diríamos, no solo formal, no solo exterior a estos pilares. Si me lo permiten, lo ha hecho Carlos, pero voy a enunciarlos muy rápidamente, quizás dando algún matiz nuevo. Y al final me centraré en 4 pequeños puntos respecto al tasawwuf. Evidentemente hay en estos pilares del
Islam, unidos efectivamente por el tasawwuf, por el sufismo, un primer pilar que tendría que ver con los principios. En términos un poco más clásicos, ya sé que esta palabra cuesta un poco de oírla hoy, serían los principios doctrinales, es decir, ¿cuál es el principio de verdad? Y efectivamente lo resumimos en esa shahada, en esa afirmación, en esa doble afirmación, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, no hay divinidad sino Dios, que podría ser leído de muchas otras maneras, todo es relativo excepto el absoluto, solo lo real es realmente real, y que por otro lado también viene a confirmarnos esa cadena profética de sabios, de profetas, etcétera, etcétera, que en definitiva a lo largo de la historia no han hecho sino recordar al ser humano esto. Esto sería, por lo tanto, el horizonte principal y principal, el horizonte, por lo tanto, de verdad. Hay un segundo elemento que tiene que ver con la oración, efectivamente, que yo me atrevería a decir, pero aquí incluiría seguramente, luego lo veremos un poquito mejor, ese aspecto del zikr, de la invocación del recuerdo, la oración que no sería sino el vínculo de cielo y tierra, el vínculo de humanidad, divinidad, el vínculo, el que permite vincular y no separarse, por decirlo así, al hombre de Dios. Hay un tercer elemento que es un elemento que tendría que ver más con lo comunitario, podríamos decir, que efectivamente tiene que ver con zakat. La palabra zakat a veces se ha utilizado incluso una palabra derivada de aquí, tazkiya, purificación, como sinónimo precisamente de tasawwuf, de sufismo. Tendría que ver con el ámbito quizás un poquito más comunitario, de solidaridad. A veces hemos dicho limosna, pero yo creo que se queda un poquito corto. Por tanto, insisto, es este dominio de la comunidad. Uno no ni vive solo, ni, por decirlo así, se salva solo. Por otro lado está el cuarto pilar que tiene que ver con Saum Ramadán, Shahr Ramadán, el mes de ayuno de Ramadán, que es un ámbito, yo me atrevería a decir, de disciplina. Un ámbito, otra palabra que hoy no está muy de moda, el ámbito de la ascesis, literalmente de la disciplina. Sabiendo que hay un vínculo, yo creo, muy estrecho entre sobriedad, espiritualidad y solidaridad. No hay descubrimiento del ámbito de la interioridad sin una previa sobriedad. Yo creo que la práctica del ayuno, que no solo tiene que ver con el estómago, sino en un sentido un poco, diríamos, más amplio también, nos conduce a este descubrimiento de una cierta sobriedad que para mí es paso previo a toda experiencia de interioridad y a toda experiencia de espiritualidad y por lo tanto también de solidaridad con los otros. A veces para tenerlo todo no hace falta nada. Ese es, me atrevería a decir, el mensaje profundo del mes de Ramadán. Y por último, efectivamente la idea de peregrinación a las fuentes, que es bueno, en un doble sentido, peregrinación ritual y peregrinación, por lo tanto, viaje geográfico, si se puede, evidentemente, y por otro lado, esto como prefiguración del viaje interior, en definitiva. El ser humano es un homo viator, la vida es viaje, la vida es viaje. Querría remarcar respecto a esto que no es casualidad que la peregrinación vaya al final del calendario islámico, es decir, el último mes del calendario islámico, Dhul Hijjah, es el mes de la peregrinación. Al final de un ciclo, podríamos decir, uno retorna nuevamente al origen, a las fuentes. Al final de un ciclo es como si uno, diríamos, hiciese un cierto retorno a las fuentes, una cierta recopilación. Bien, estos son los pilares, insisto, asumidos e internalizados por el tasawwuf, por el sufismo también.
Ahora bien, existe, y voy a ser muy breve para no restarle ni un minuto a nuestro querido amigo Juan, existe también una cuádruple, me atrevería a decir, división en el ámbito del tasawwuf. Eso que llamamos Sharia, Tariqa, Hakika y Ma'arifa. Y paso muy brevemente a explicar. Sharia es el camino amplio, es el camino hacia la fuente. Yo me atrevería a decir que es todo aquello que tiene que ver con el eje de coordenadas, colocar el mapa, colocar el eje de coordenadas, saber por dónde pega el aire. Me atrevería a decir también que es el tiempo del hacer, tiempo del hacer, tiempo del hacer. Bien, existe después un camino un poco más estrecho, que es el camino de la tariqa, decimos. La palabra tariqa es muy bella en lengua árabe porque es camino, pero camino que se transita por la noche. En este sentido es interesante. Es un camino más estrecho. Me atrevería a decir que es una internalización de los principios de la Sharia, por decirlo así. En ese sentido, implicaría, por lo tanto, ¿cómo decir? La Sharia es preparar el viaje de ascenso a la montaña. ¿Qué necesito? ¿Cómo me coloco? La tariqa es el ascenso ya en sí a la montaña. Es ponerse en marcha. Es el camino, es el método también, que tantas veces tendrá que ser corregido. Hakika, que creo que hablaremos un poquito más tarde también, es, digamos, la certeza. Por decirlo así, es ascender a la montaña. Es el camino que conduce cada vez, digamos, de forma más estrecha a la montaña, donde seguramente uno se despoja ya de muchísimas cosas y tiene una cierta experiencia de lo sintético y de lo esencial. Pero efectivamente nadie puede vivir en la cima de una montaña, y la ma'arifa, que podríamos decir que es el conocimiento fruitivo, el conocimiento personificado, ¿no? El conocimiento que, digamos, que no solo es un conocimiento de información, sino un conocimiento vivido, es el descenso nuevamente de la montaña a los valles donde vive, diríamos, donde viven las gentes, donde se desarrolla nuestra vida. Por tanto, creo que son 4 niveles de profundización, me atrevería a decir, en lo mismo, en esos 5 pilares iniciales que hemos indicado. Pero, digamos, es una invitación, como decir, miren, y acabo con esto, una cosa es hablar de la montaña, y diríamos desde el punto de vista de los principios, desde el punto de vista de la Sharia, desde el punto de vista de estos 5 pilares, nosotros estamos describiendo y hablando de la montaña. Una cosa es hablar de la montaña y otra cosa es hablar desde la montaña. Por lo tanto, en el hablar de la montaña a desde la montaña, existe todo una gradación, ¿no? Por decirlo así, todo un camino de profundidad. Yo me atrevería a decir que el mejor tasawwuf, el mejor sufismo en la historia, ha sido precisamente eso, esa voluntad de profundización y ese deseo no de describir la montaña, sino de hablar desde la montaña. Bueno, esta sería, diríamos, una pequeña descripción de estos pilares, diríamos. Muchas gracias, Jalil. Lo último que mencionabas me hizo recordar a Rumi, ¿no? Que decía, hablando del ayuno, ayunando honramos al huésped, ¿no? Ese vínculo que bien explicabas. Juanito, por favor. Gracias. Me ha impresionado una frase en la cual consiste la visión budista más alta, que es la del Dzogchen. Una frase que ha dicho Jalil, dice, para tenerlo todo no necesitamos de nada. Porque ya tenemos todo. Entonces, ¿por qué estar persiguiendo cosas? ¿No? Ahora, claro, eso uno no lo sabe. Vive en la ignorancia.
vive en el error, en la visión incorrecta. Y entonces, efectivamente, necesita al comienzo un camino ancho, que en el budismo el equivalente sería el Mahayana, ¿no? El gran vehículo, donde todos llegamos a saber que nada tiene realidad en sí mismo. Entonces no hay nada que perseguir. Es más, no hay nadie que persiga nada, nunca. Y entonces ahí ya entramos al camino estrecho, el camino de noche, ¿no? Hay una representación del Buda en el Tantra budista, que es, no solamente hay el Buda histórico, sino hay Budas de luz, Budas hechos de espacio y luz. Y uno de ellos le llaman el tibetano Dorje Chan, es el que sostiene el rayo, el que sostiene el vacío. Y es un Buda enjollado. Tiene las joyas que solían llevar los príncipes en la India. Corona, pendientes y otros ornamentos de oro. Pero hay un Buda desnudo. Ese mismo Buda que es azul, y es azul como la noche. Es azul noche. Entonces, hay que desnudarse de las joyas, desnudarse, porque no necesitas nada, ¿no? Y ahí entonces aparece la certeza. Pero claro, es algo que hay que vivir, no solamente ser informado, como bien nos decía Jalil, ¿no? Y entonces es un conocimiento, tendría que ser un conocimiento vivido. Es el descenso de la montaña. Esto me hace acordar, hay una secuencia de 10 imágenes que se llama en el budismo japonés el pastoreo del buey o el pastoreo de la vaca, ¿no? Al comienzo, ¿dónde está la vaca? No veo la vaca, se ha escondido, o el buey. No veo el conocimiento. Estoy perdido. Y después descubro sus huellas. Y después le veo la cola. Y después comienzo a jalarlo y lucho con el buey. El buey es el conocimiento, ¿no? Hasta que por fin logro subirme y montar al buey. Y en eso todo desaparece. Ese es el verdadero conocimiento. Y después se regresa al pueblo, directo a la taberna, para encontrarse con los parroquianos y gozar de la vida. Ese es los 10 cuadros famosos del pastoreo del buey. Entonces, ya yendo a lo que es un comentario budista sobre los pilares del Islam, me atrevo a a aprender esa búsqueda. Esta profesión de fe, no hay más Dios que Dios, es la visión para el budismo, ¿no?
todo es solo la pura conciencia. Recuerden que en el Extremo Oriente la verdad es impersonal, aunque en el Medio Oriente la verdad sea representada por una persona, pero tenga nombre y tenga atributos. Entonces, esa es la visión, ¿no? No hay más que la visión. O sea, ya lo tenemos todo. ¿Y cuál sería el equivalente de la oración? Sería la contemplación, ¿no? La contemplación en sí mismo de esa visión, de esa presencia, ¿no? Ok, existe la pura conciencia, pero ¿dónde estará la vaca? Hasta que la descubro en mí mismo. Entonces, hay una diferencia, o sea, si comentamos después la meditación, hay una diferencia entre meditación y contemplación. La meditación, allí hay alguien haciendo algo para conseguir algo. En la contemplación no hay nadie haciendo nada sin tratar de conseguir nada. Y claro, para eso ha habido probablemente una preparación, el equivalente al ayuno. En el budismo se trataría de un ayuno de pasiones. No es que las pasiones sean malas, porque no hay nada bueno ni malo en sí mismo. Solo que las pasiones están ahí, pero yo elijo no desarrollarlas, no dejarme gobernar por ellas, ¿no? Porque pasión quiere decir padecimiento, ¿no? Y para esto puedo ayudarme. Para poder ayunar, necesito hacer un peregrinaje. ¿Hacia dónde? Hacia el centro del ser. Allí donde vive la verdad, ¿no? Y ese espacio interior es un espacio vacío lleno. Si quieren, lleno vacío. Que parece ser una contradicción de términos, pero es esa paradoja es justamente una ruptura de la lógica para poder acceder a lo que no se puede comprender con la razón, ¿no? Y después el equivalente me parecería, no digo que sea exactamente igual, pero es análogo. O sea, no es lo mismo, pero es análogo. Es la limosna. La limosna en el budismo se vería como la bondad y la compasión. Es decir, dar paz. ¿Qué limosna más grande puede haber que dar paz? Ahora, si hay un desvalido que no tiene para comer, si le doy dinero, le doy paz, porque puede comer. ¿No es cierto? Pero lo hago con una bondad en el corazón, no con orgullo. Hay otras escrituras que dicen que tu mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda, ¿no? Para evitar el orgullo. Entonces, la compasión es acompañar al que sufre para darle paz. Entonces, para
Solamente se tendrá paz si uno tiene la visión correcta, ¿no? Si ya sabe que lo tiene todo, entonces tiene paz. Si no tiene paz, es que vive en la carencia, en la pobreza. Y entonces está condenado a la búsqueda, una búsqueda infructuosa, ¿no? Entonces, el fruto ya está, solamente hay que ver. Pero me ha encantado esta frase, ¿no? Para tenerlo todo no necesitamos de nada. ¡Wow! Pero eso, ¿qué pasa cuando surge la ambición, el deseo, la ansiedad, ¿no? Entonces, ahí viene el óctuple sendero, ¿no? Que ya son métodos de darse cuenta que las cosas cesan. Cesa el deseo, entonces cesa el sufrimiento. Porque no hay deseo porque ya tenemos todo. Alguien que desea es porque no lo tiene, ¿no? Entonces descubrimos la potencialidad del ser humano. Y entonces, de los 8 elementos del sendero, del camino, el principal es la visión. Los demás ayudan, incluyendo la meditación y la contemplación, pero es como un círculo que se cierra, ¿no? Como decía Jalil. El que llega a la contemplación tiene la visión. O sea, el que llega al 8º paso, en realidad hay que practicar los 8 simultáneamente, llega a la visión. Y después lo manifiesta en su pensar, en su actuar, en su palabra, en su esfuerzo, en su vida, en su atención y en su absorción, ¿no? Esas son las 8, los 8 puntos. Pero lo más importante de todo es que en la mente todo es puro. En la mente. Si voy al basurero, no todo estará puro. Pero en mi mente aparece el basurero. Entonces, para mí, ese basurero es un pensamiento, es una sensación. Entonces, abandono ese apego al bien y al mal, a la dualidad, ¿no? De la cual hablaremos. Entonces, todo cesa naturalmente, cesa el asco, cesa. El asco es una construcción cultural, ¿no? Y bueno, quién sabe, me he excedido en tiempo, así que mil disculpas. Gracias, Juanito. Escuchándote antes de cederle la palabra a Jalil, este vínculo que establecías entre el zakat, la limosna y la compasión budista, pues tiene un respaldo etimológico, ¿no? Porque la palabra limosna viene del griego elemosín, ¿no? Que significa precisamente compasión. Ajá. Y lo otro que quizás sea de interés es que, claro, plantea la diferencia entre lo que es la meditación y lo que es la contemplación. Pero claro, en este viaje interior que finalmente es lo que propone el budismo, como también el sufismo, a nivel operativo, y quizás pueda ser pedagógico para quienes nos escuchan, a nivel operativo, simplificando el asunto, obvio, en la meditación la mente se enfoca en algo, ¿no? El ejercicio utiliza el enfoque sobre algo.
En cambio, en la contemplación es la mente que observa la propia mente. Pero bueno, entonces, Jalil, ¿algún comentario adicional? No, he escuchado muy atentamente las palabras del amigo Juan. Es interesante las analogías que traza. Quizás sí subrayar esto que Juan comenta a propósito de ciertas expresiones que pueden parecernos contradictorias cuando hablamos de vacío, hablamos de lleno. Claro, yo creo que todo lenguaje religioso, todo lenguaje espiritual es puramente un lenguaje simbólico. Y efectivamente a veces el lenguaje ha de ser lógicamente, ha de comportar, diríamos, ciertas aparentes contradicciones, porque en definitiva en el objeto que estamos hablando se nos escapa. Y tanto podemos, diríamos, tanto podemos hablarlo definirlo, si es que se puede, desde el punto de vista del vacío como del lleno. Es decir, ver esta ambivalencia del lenguaje simbólico que, insisto, es propiamente el lenguaje espiritual. Claro que sí, claro que hablamos de búsqueda. Cuando hablamos de búsqueda espiritual o de recorrer un sendero, pareciera como si, diríamos, el protagonista de la búsqueda es uno mismo. Soy este yo de aquí que es más espabilado que nadie y que ahora recorre el sendero espiritual. Yo, por eso he hecho esta gradación también, esta gradación. Yo creo que efectivamente uno en sus inicios puede pensar que él es el protagonista de la búsqueda, pero que, diríamos, a medida que va ascendiendo la montaña, uno se pregunta si realmente ya hemos sido encontrados o si ya realmente hemos sido buscados, ¿no? De eso Mevlana Jalaluddin Rumi tiene un verso precioso que ahora no recuerdo si lo citamos la sesión anterior, si es así me disculpo, o que sirva de recordatorio. No solo el sediento busca agua, sino que el agua busca al sediento. Claro, era parecer un poquito contradictorio, ¿en qué quedamos, no? ¿En qué quedamos? Pero yo me atrevería a decir que el lenguaje espiritual, el lenguaje de las distintas tradiciones religiosas y de sabiduría, juega con, con estos matices, ¿no? Dios no está en las cosas, pero tampoco no está fuera de ellas. Este tipo de lenguaje que en definitiva no hace sino constatar la pobreza de nuestra lógica binaria y de nuestra lógica mental muchas veces, ¿no? El lenguaje simbólico de las tradiciones a veces sirve para romper esto, ¿no? Apuntar, sí, efectivamente, cuando Juan habla de los deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el problema, y ya lo he apuntado un poquito, el problema es cuando nosotros del deseo hacemos una necesidad. Del deseo yo hago una necesidad porque evidentemente acto seguido la ansiedad por, diríamos, satisfacer aquello, ¿no? Entonces, esta capacidad de distinguir entre deseo y necesidad, ¿no? Algo que yo deseo y algo que realmente necesito, ¿no? Cortar esa cadena creo que es importante y seguramente hay en todo camino prácticas que nos ayudan, diríamos, a esto, ¿no? Y por último, quizás decir, sí, efectivamente, las tradiciones podríamos decir situadas geográfico-históricamente en Medio Oriente, podríamos decir que son tradiciones un poco más personalistas, pero que toda tradición, todo lenguaje propio de una tradición religiosa y de sabiduría se autocorrige. En ese sentido, como decir, el diálogo entre trascendencia divina e inmanencia es muy claro en las tradiciones, por ejemplo, de Medio Oriente, y yo me atrevo a decir en general. Es decir,
por un lado, el principio de trascendencia lo que nos ayuda es a no hacer, por ejemplo, de la figura de Dios una figura humana, a no hacer una proyección humana. Él está más allá, ¿no? El Corán en ese sentido se va autocorrigiendo constantemente, ¿no? Tanzih, tashbih, decimos, trascendencia, laisa kamir lihi shay'un, no hay nada como él, nada que pueda uno imaginarse. Es esto, ¿no? Cómo definir, por ejemplo, la conciencia, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, efectivamente, necesitamos puntos de apoyo. Al mismo tiempo necesitamos acercar, ¿no? Mateo dice que el ser humano necesita un tú, ¿no? Un tú que entre en diálogo con el yo. Y esa es la inmanencia, ¿no? Esa es esa certeza que todo gran espiritual tiene de que, en definitiva, en la realidad no hay nada inerte, ¿no? Que todo es que todo nos está diciendo algo, ¿no? Por lo tanto, hay ese principio también de proximidad y de cercanía, ¿no? Toda tradición se autocorrige, ¿no? Se autocorrige constantemente porque de lo que se está hablando es de tal sutileza que no cabe justamente tampoco en el lenguaje cotidiano, ¿no? O en el lenguaje humano, ¿no? Pero me ha parecido interesante estas analogías que ha trazado muy bien. He tomado nota, Juan. Sí, muchas gracias. Gracias, Jalil. Bueno, como último comentario antes de pasar al siguiente tópico, quizá por lo que señala Jalil de la dificultad del lenguaje para el manejo realmente de esto que es inefable, ¿no? Tanto en el sufismo como en el budismo. Quizá por ello es que se echa mano en ambos caminos de la poesía, ¿no? Porque el lenguaje poético tiene cierta habilidad, cierta capacidad que va más allá del simple lenguaje ordinario, ¿no? Bueno, y entonces vamos al siguiente tópico, que es lo relativo a la noción en sufismo esta de la unidad absoluta del ser, ¿no? Ya lo mencionó Jalil, ¿no? La profesión de fe islámica, la shahada, la ilaha illallah, ese no hay más Dios que Dios o que Alá, ¿no? Claro, entonces allí lo que se está proclamando es la unidad, ¿no? La unidad, solo existe, o sea, no hay más Dios que Dios, solo hay Dios. Claro, eso nos lleva a su vez como mencionamos en la sesión pasada, a una situación de perplejidad, porque si hay alguien que proclama la unidad, ya son dos, ¿no? Salvo el que proclama la unidad sea el mismo uno, ¿no? Sobre esto, el Sheikh Al-Ekber, en su Tratado de la Unidad, nos decía pues que el hombre va a experimentar un vaciamiento de sí mismo, ¿no? Cuando disuelva su nafs limitado y más bien se sumerge en la presencia divina y contempla en primera persona divina, ¿no? Entonces ahí viene justamente esto, ¿no? Es Alá mismo quien da testimonio de su propia unidad, ¿no? Entonces, esta unidad absoluta del ser del sufismo podría estar vinculada a la noción del budismo, de este no nacido, no originado, no creado, no compuesto, ¿no? En el viejo texto Udana, ¿no? Decía el viejo Gotama, existe, oh bhikkhus, lo no nacido, no devenido, no hecho, no compuesto. Si no existiese, oh bhikkhus, lo no nacido, no devenido, no hecho, no compuesto, no se percibiría en este mundo una salida para lo nacido, devenido, hecho, compuesto. Entonces, en esta ocasión, primero le pediría su comentario a Juanito. Sí, gracias, hay un texto muy hermoso que se llama El canto del Bashar, a propósito de poesía. Y la voy a leer, solo que, claro, desprovista de su idioma original, no suena tan poética. Es un canto de realización. Se dice que cuando los seres humanos encuentran la verdad, surge un canto, surge una canción, surge en otras tradiciones diría una alabanza, ¿no?
Y entonces, en esa alabanza se refleja, en esa canción, se refleja el grado de realización, ¿no? Pero no como un, miren cuánto he conseguido, sino al contrario, cuánto he perdido, ¿no? Porque no hay, ¿no? Entonces, esta se llama la canción o canto de Vajra. ¿Qué significa Vajra? En sánscrito, de chica A, J-R-A, significa el rayo. Un rayo en la noche ilumina las tinieblas, ¿no? Dejan de haber tinieblas. Y es potente, rompe, quiebra el statu quo, quiebra las tinieblas aparentemente densas. Y por eso otra traducción le da el nombre de diamante, porque es una joya cristalina, indestructible. Nada puede cortar un diamante, el diamante corta todo, ¿no? Corta la dualidad, corta las apariencias, corta el ego, ¿no? Entonces se canta a este principio de la conciencia, la pura conciencia, ¿no? Y digo la pura conciencia porque prefiero no decir la conciencia pura, porque estaría reificando, ¿no? Estaría convirtiéndola en un objeto. Si la pura conciencia es algo que fluye, ¿no? Entonces dice así: desde el comienzo mismo, es decir, comienzo sin comienzo, solo hay conciencia intrínseca. Nunca ha nacido ni nunca nacerá. Autosurgida, nadie la ha creado. Nunca interrumpida. Es la visión total. Nunca ha sido clarificada ni nunca lo será. Porque ya es clara. Es omnipresente. Nunca ha sido construida ni nunca lo será. O sea, no es un constructo. Es única. Es perfectamente realizada. Es perfectamente realizada a través del método de los 4 signos. Los 4 signos son la claridad, el no pensamiento, el gozo y la inseparabilidad. Nunca hemos estado separados. Es autoliberación en la gran esfera y es la suprema dicha. Es el gran espacio y la propia conducta total es el puro placer. Al relajar la atención de esta porción, que es la existencia relativa, la propia conciencia intrínseca lo crea todo. O sea, esto es una creación de la conciencia. Y así se da la transferencia directamente a la gran natural clara luz, la clara luz de la mente. O sea, la inteligencia, la conciencia, que es brillante, maravillosa, una luz que irradia, trasciende totalmente todo, elimina todos los errores. En el estado de ser justo, tal como es libre de todos los conceptos. Es perfecta en todo sentido, como la luz de la luna. Como la luz del sol es luminosa,
Es como una joya, como una montaña, como un loto de muchos pétalos. Es como un rayo de luz, como el rugido de un león o una canción de sabiduría. Es el gran sonido que nunca ha sonado y que nunca sonará. Es el estado primordial nunca creado y que nunca lo será. Es la gran mente del despertar, la gran bodichita, que nunca ha sido ornamentada ni nunca lo será. Autooriginada y perfecta desde el comienzo, sin comienzo, nunca se iluminó ni nunca se iluminará. Ya lo está, desde siempre. That's it. Gracias, Juanito. Jalil, por favor. No sé, no sé si ahora decir algo después de escuchar estas palabras tiene mucho sentido o vamos a profanar, diríamos, el eco de estas palabras, ¿no? Nuevamente asistimos en este texto excepcional a ese lenguaje ambivalente, que para una mente cartesiana evidentemente sería un lenguaje excesivamente contradictorio en sí. Bien, sí, aquí estamos en el, ¿cómo decir? Aquí estamos en el centro, aquí estamos en el núcleo, ¿no? La Sura 112 del Corán, titulada Al-Ikhlas, que podríamos traducir incluso como la pura fe, incluso como la sinceridad, es una Sura cortita al final, muy cortita, tiene apenas 4 pequeñas aleyas y es mucho más sintética, diríamos, que el texto bello que nos ha leído Juan, y que nos dice y nos habla de esto, ¿no? Dice, Kul huwa Allahu ahad. Él es único, es lo único. Allahu samad. Y es samad, es lo subsistente por sí mismo. Lam yalid o lam yulad. No ha sido creado, no ha engendrado, no ha sido engendrado. Bueno, por lo tanto, esta idea de que no es un ser como nosotros que se nos ha nacido y que vamos a morir, por decirlo así. Y nada hay que se le asemeje. ¿No? Nada hay que se le asemeje. Por lo tanto, nos situamos efectivamente en esa esencia misteriosa propiamente del misterio de lo divino. Por lo tanto, ¿cómo pensar lo que no puede ser pensado? ¿No? ¿Cómo pensar lo que no puede ser pensado? Bien, pues a ese misterio, diríamos, podríamos decir así, a ese fondo misterioso, subyacente a las cosas, que hace que las cosas sean lo que son y no otra cosa. Bien, a eso en la tradición islámica, en la tradición del sufismo, se le llama Allah, se le llama en traducción Dios. En otro pasaje brevísimo también, sintético, se nos dice, en la Zora 42, Ashura, se nos dice, Laisa kamithlihi shay'un, no hay nada como él, nada que se le asemeje. No puedo imaginarlo, no puedo imaginar qué es el misterio. Claro, si yo pudiese decir que es el misterio ya no sería el misterio, ¿no? Dijimos en otro momento, creo, en la sesión anterior. Por lo tanto, es ese tesoro oculto, dice la tradición sufí. Dios sería un tesoro oculto. Claro, un tesoro oculto, por decirlo así, un tesoro oculto debajo de la cama, allá oculto, no sirve para nada.
no sirve para nada, ¿no? En esto hay un hadith, unas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el cual, por decir, no son palabras suyas, son palabras que traspasan, le traspasan. Como, miren, como si ese tesoro oculto hablase en primera persona a través de él, ¿no? Por lo tanto, diríamos, entiéndaseme este lenguaje, diría Dios mismo, yo era un tesoro oculto, darme a conocer. Y de aquí la creación. Claro, esto ha sido uno de los, es uno de los motivos de reflexión, bueno, yo me atrevería a decir que lo mejor del tasawwuf, lo mejor del sufismo está concentrado aquí, ¿no? Es un tesoro oculto, pero evidentemente, vuelvo a decir, amado, ser conocido. Desea darse a conocer. Por lo tanto, también debiéramos de entender eso que decimos, la creación, como un acto de amor también. Es un acto de compasión, ¿no? Cuando en el texto coránico y los grandes espirituales sufíes remarcan constantemente que la materia prima con la que está construido el universo es rahma, es pura compasión. Bien, es este amor de ese tesoro oculto que no quiso permanecer oculto, sino que quiso darse a conocer. Por tanto, no llegaremos a conocer la esencia de eso que por definición es inefable, pero intuiremos su eco y sus vislumbres a través de su creación. Eso es, me atrevo a decir, fundamental en el tasawwuf, en el sufismo. Por tanto, de forma sintética podríamos decir que ¿cuál es el mapa para un espiritual sufí? Pues mire, no existe nada más que él, todo es él, incluido por lo tanto el ser humano, nada más que es él. Y él es dador y multiplicador de vida. Él es, en el texto coránico se identifica a Allah, a Dios, con el nombre Rahman. Es el nombre que tiene mayor categoría, por decirlo así. Por lo tanto, hay esa identificación. Por lo tanto, no existe nada más que él, y él es pura compasión, pura misericordia, puro dador y multiplicador de vida. Por tanto, todo cuanto existe no es signo de él, de ese tesoro oculto que ha deseado darse a conocer. ¿Qué es la senda del sufismo? Pues me atrevería a decir que nada más que el recuerdo y la presencia viva de él. Eso sería zikr en un sentido amplio, ¿no? El recuerdo de este camino que estamos diciendo, ¿no? Y claro, vivir en la presencia de él exige también el compromiso y comprometerse con el mundo y con el otro. Yo me atrevo a decir que esta es la secuencia lógica a partir de esa primera expresión de la unidad absoluta del ser. Podríamos decir que, claro, por ejemplo, la virtud, acabo con esto, no quiero alargarme más, la virtud de la modestia o de la humildad, que pasan por dos grandes virtudes del espiritual sufí, ¿no? Modestia y humildad, haya y zul, ¿no? Modestia y humildad. Bueno, yo me atrevo, ¿de dónde arrancan? No arrancan de una voluntad, mire, aquí de este yo pequeño, que es que quiero ser bueno, voy a ser bueno. No arrancan de aquí, arrancan de conocimiento previo. Yo me atrevería a decir que solo quien sabe de la propia, ahora voy a utilizar quizás un lenguaje más propio de Juan, solo quien sabe de la propia, como decir, evanescencia, quien es consciente de su, en lenguaje un poquito más filosófico, de su indigencia ontológica. Bien, pues solo ese se muestra humilde y compasivo con los demás. Solo quien ha comprendido realmente lo poco que somos, no puede ser orgulloso. Por tanto, la virtud de la humildad
de la humildad es consecuencia de este gran conocimiento previo. Eso quiero subrayarlo, porque a pesar de que sea una senda, decimos, del amor, en fin, pero fundamentalmente el sufismo es una senda de conocimiento fruitivo y amoroso, por supuesto que sí, pero siguiendo esta secuencia. Solo, ¿cómo decir? Solo quien se vive a sí mismo como nada, lo vive a él como todo. Y por lo tanto, su hacer en el mundo no podrá ser, digamos, el de una persona soberbia, el de una persona soberbia o de una persona voraz, o de una persona, como decir, o de un depredador, de un depredador, ¿no? Por tanto, para mí es importante comprender ese primer núcleo, qué significa realmente. Ven, esto es lo que decíamos al principio, acabo con esto, que una cosa es proclamar la shahada, la profesión de fe, con la lengua. Pues no hay más Dios que Él. Y listos, y listos. Pero diríamos, ¿cuál es el compromiso del tasawwuf, del sufismo, yo me atrevería a decir del espiritual sufí? Bien, pues que esto no es una ideología o que esto no es un concepto, que esto, como decir, es una realidad que realmente, una realidad que alquímicamente transforma los corazones de las personas. Yo esto me atrevería a decir seguramente que es universal en el sentido de que una cosa es la fe-creencia y otra cosa es, diríamos, transitar las vías, las distintas vías espirituales y las distintas vías iniciáticas, ¿no? Gracias, Jalil. ¿Algún comentario adicional, Juanito? Ah, bueno, ¿qué decir? Digamos, las palabras son realmente pálidas, ¿no? Quizás solamente la experiencia, ¿no? Me hace acordar a propósito de conocimiento, y esto es, que voy a decir, es el conocimiento verdadero que comentaba en un poema, San Juan de la Cruz, que todo el mundo conoce, dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendía. ¿Qué más, no? Sí. Es verdad, es verdad. Me gustó ese término, indigencia ontológica, ¿no? Bueno, esas son las concesiones a la academia que uno tiene que hacer cuando ha escrito una tesis doctoral, pero yo espero que ustedes me lo perdonarán y el No, 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 cielo no, 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 me estas gustó, cosas. Jalil. Me gustó porque, claro, porque es la necesidad de ello, que es la alquimia sufí finalmente. Se opone a este mundo, ¿no? En que más bien hay una percepción errada de una opulencia ontológica, ¿no? Entonces, Sí. realmente es muy preciso el sintagma. Bueno, entonces pasemos al siguiente tópico. La relación que también habría entre el nirvana del budismo y el faná del sufismo, ¿no? El nirvana como ese momento en que se despierta pues de este sueño en el cual se toma conciencia de que que uno no es ese ego, ¿no? Y a su vez el faná en el cual, para observar la similitud, se produce esa desaparición, no necesariamente como dijimos anteriormente, aniquilación, pero digamos, se toma una conciencia de que no hay una separación entre el nafs y Alá, ¿no? Y entonces en ese momento también digamos, se observa esta suerte de despertar del sueño, ¿no? Entonces, sobre esta relación le pediría, en este caso, ahora primero a Jalil sus comentarios. Bien,
Este es un lenguaje, sí, propiamente sufí. Bueno, aquí estamos ahora ya desde hace un ratito transitando por lo más, en fin, por lo más bello y también más difícil, según cómo de poner en palabras, de la senda sufí, me imagino también del budismo, como habla Juan. Es esta ambivalencia entre sí, efectivamente, faná, baqa. Es un lenguaje técnico que surge del texto coránico. Podríamos decir faná es efectivamente, ¿cómo decir? Podríamos decir vaciamiento. Yo utilizo a veces esta traducción, hay algunas personas cercanas al sufismo que no les gusta porque lo ven quizás demasiado, no sé si demasiado budista esta expresión vaciamiento, pero miren, me baso en la poesía de Maulana Jalaluddin Rumi cuando él explica faná a través de una flauta de caña, del ney, que es una caña que ha sido vaciada de los nudos, sencilla vaciada, para que pueda transitar a través de ella la columna de aire. Y de aquí para que surjan las melodías. Por lo tanto, ¿qué es faná y baqa? Es un par de opuestos que tienen íntima relación. Pues me atrevería a decir que faná es vaciamiento, vaciamiento de aquello que diríamos que no, vaciamiento de aquello que yo consideraba que era y que realmente no era. ¿Qué es baqa? Lo que queda cuando no queda nada. Nuevamente, el lenguaje. Lo que queda cuando no queda nada de mí. Faná es, diríamos, la disolución, el vaciamiento, el despojamiento también de todo aquello que yo creía ser. En términos, diríamos, más coloquiales, diríamos, es el vaciamiento, en definitiva, del documento nacional de identidad que decimos aquí en la península o del pasaporte. Estrictamente, yo no soy profesor o yo no soy albañil o yo no soy dependiente, no soy eso. En todo caso, yo trabajo de eso, de una forma coloquial, ¿no? Por tanto, ¿qué es faná y baqa? Pues miren, en definitiva, el descubrimiento de quién soy yo realmente y por tanto también quién no soy. ¿Quién soy yo realmente y quién no soy o qué no soy? A veces se dice el despojamiento, el vaciamiento de uno para que solo Allah pueda habitarme, ¿no? Para que solo Él tenga espacio en mí. Evidentemente, esto en unos estadios un poquito más elevados, ¿no? Por lo tanto, a eso me atrevería a decir que es este par de opuestos complementarios, faná y baqa. Y yo creo que esto es ¿cómo decir? El motivo de toda una vida. El motivo de toda una vida. Yo no creo que esto se ventile en un fin de semana, ni se ventile en un conversatorio, ni en unas horas. Es decir, yo estoy tan identificado y tan pegado a mi personaje, a mi currículum, a mí yo, iba a decir, perecedero, que por otro lado ha sido necesario que yo, diríamos, lo haya construido diríamos, para ser alguien. Por lo tanto, es también yo me atrevo a decir que detrás de faná y baqa hay también, en definitiva, un madurar como ser humano en la vida. Evidentemente, en la adolescencia nosotros tenemos que forjarnos un yo. Pero cuando yo llego diríamos, a la edad adulta como un adolescente, aquí tengo un problema muy grave. Por lo tanto, es ese continuo cuestionamiento entre lo que
yo no soy y lo que realmente soy. ¿Qué significará vivir en la presencia de Allah, como dicen los grandes, en la presencia de Dios, como dicen los grandes místicos sufíes, ¿no? Pues eso es Baqá en definitiva, ¿no? Un yo no movido por las propias pasiones, por los propios deseos, sino un yo que se autocuestiona constantemente, Acá, por lo tanto, es lo que queda cuando no queda nada de mí. Faná es justamente ese proceso constante a lo largo de la vida que uno tiene que hacer de despojamiento, de desprendimiento, de pulimiento del corazón. Y por último, acabo, yo creo que también en el transitar a través de una senda iniciática o a través de una senda espiritual, hay gradaciones también. Yo creo que seguramente este tránsito entre Faná y Baqá, también entre estar delante de Dios y vivir en Dios. Creo que ese es un matiz importante que nuevamente Mevlana Jalaluddin Rumi en su poesía alude constantemente, ¿no? Cuando esa famosa historia del señor que llama a la puerta, oye, ¿a quién llama? Digo, soy yo, pues vete que aquí no hay lugar para dos yoes, ¿no? Y ese hombre va, reflexiona sobre esta respuesta y al cabo de un año regresa, pum, pum, llama a la puerta, ¿quién es? Soy tú. Ah, pues ahora sí entra, ¿no? Una cosa es vivir delante de y otra cosa es vivir en Dios, ¿no? En los últimos estadios seguramente Baqá es ser un instrumento del cielo, Seguramente el místico, el sabio, el santo, querramos decirlo, en definitiva no es sino un instrumento por decirlo así, un instrumento del cielo en la humanidad, ¿no? Es lo mejor de la humanidad, un instrumento del cielo, sí. Gracias. Juanito. Me ha hecho acordar esa historia, la sé de otra manera, de el amor entre Leila y Majnun, ¿no? Que Sí. Majnun va a tocar la puerta y Leila de dentro le dice, ¿quién es? Soy yo. La puerta no se abre. Claro. Pregunta de nuevo. Toca la puerta y adentro pregunta de nuevo, ¿quién es? Dice, soy tú. La puerta se abre, ¿no? Entonces, claro, el nirvana tiene una etimología que puede ser útil para fines académicos recordar. Es sánscrito, que ahí está la partícula nir, que es no, y vana, que quiere decir el fuego de la existencia. Entonces, el nirvana es cuando cesa el fuego de la existencia. ¿Y cuál es el fuego de la existencia? La sensación de carencia, la sensación de pobreza, de no tener ese tesoro misterioso al cual aludía Halil, ¿no? Si uno descubre que es rico, ya no hay carencia y entonces se produce el despertar. Incluso la palabra iluminación, cuando a veces se traduce nirvana por iluminación, habría que entenderlo bien porque iluminación es darse cuenta de la luz. No es que antes estaba a oscuras y ahora estoy iluminado. Siempre he estado iluminado, solo que estaba a oscuras respecto a esa luz.
Entonces, la palabra iluminación no tiene ningún significado. No existe realmente la iluminación, ¿no? Es una fantasía porque que nos hace buscar la iluminación igual que el burro persigue la zanahoria, ¿no? Pensando que un día la va a poder comer, ¿no? Entonces, es conciencia de la plenitud, ¿no? Ya existente, es esto maravilloso que ha dicho Jalil, lo que queda cuando no queda nada, ¿no? Porque cuando cesa la carencia, ya no hay yo. El yo es la carencia. Claro. Pero tenemos que tomar conciencia de la carencia para después usar el yo como plenitud, ¿no? Y poder ejercer la compasión. O sea, tenemos que, digamos que en el budismo hay dos pilares, ¿no? La sabiduría y la compasión. Tenemos que saber que no somos. Y si yo no soy, realmente puedo ser desprendido. No necesito guardar nada, no necesito sentir una carencia, porque ¿qué pasa? Si doy todo, me quedo sin nada. Pues mejor no doy nada, ¿no? Entonces, si se da el corazón, solo queda el corazón, ¿no? Entonces, es una vivencia de cesación de la creencia en el yo. Ahora, el yo es necesario para vivir en este mundo, para tener documentos de identidad, para ir al banco y poder cobrar, ¿no? O pagar, que es lo mismo. Pero, ¿quién soy? ¿No? En el hinduismo hay este famoso camino de Ramana Maharshi, ¿no? Que se pregunta constantemente, ¿quién soy yo? Y solo queda el silencio, ¿no? Entonces, no soy. No, aquí no hay nadie, ¿no? Entonces, esa es me parece, la analogía con el Haná, ¿no? La extinción. Extinguir el error, es decir, la falta de conocimiento sobre la verdad, ¿no? Entonces, cuando uno comprende, ya no hay uno, hay todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, todos somos creados por Dios, todos somos Budas, ¿no? Entonces cesa la separación, cesa la envidia, cesa el orgullo, cesa la ansiedad, cesa la depresión. Entonces es sanador, ¿no? Entonces lo que se pierde es la insatisfacción. El yo, por definición, es el insatisfecho. Siempre está deseando, tiene una sed de existir, una sed de ser, ¿no? Y lamentablemente esta sed es insaciable. Es como tomar agua salada, decía el Buda, ¿no? Sí, te sacia la sed, pero te da más sed, ¿no? Entonces, solamente podríamos decir que es como un resplandor natural, que
donde ya solo hay comodidad, ¿no? Esa es, cuando se extingue la carencia, solamente queda la gloria de Dios. ¿Qué más? Ese sería mi comentario. Gracias, Juanito. ¿Alguna idea adicional, Jalil? No, no, porque me parece me parece muy claro. A lo sumo, subrayar el canto de pájaros que me está llegando. Yo imagino que es del entorno en el que está Juan, el lenguaje de los pájaros. Claro. Ciertamente, ciertamente muy y muy lindo. Y quizás lo único, oyéndote, Juan, y oyéndolo, claro, eh, eh, como decir, yo creo que no, en otro sentido, una falsa idea de Dios Mm, puede dar muchísimo a la persona. Y en ese sentido me atrevería a decir que también un trabajo muy interesante y un trabajo necesario, yo creo que a lo largo de la historia los grandes maestros han hecho un trabajo de distinción, de discernimiento, de distinguir, de decir qué es y qué es, y que después evidentemente uno tiene que transitar por ahí para realmente comprobar todo eso, ¿no? Pero que es muy importante, yo creo, tener el eje de coordenadas bien puesto, ¿no? ¿Qué no es Hana o Baka? ¿Qué es o qué no es Nirvana? Porque podemos, ¿cómo decir?, perdernos y que en un cierto sentido ya está bien perderse, pero quiero decir que podemos hacernos podemos hacer daño innecesariamente, ¿no? En ese sentido, todas estas distinciones que hace me parecen muy oportunas y muy importantes. Sí. Estupendo. Muy bien, entonces vamos al último tópico de la sesión de hoy día. Es lo relativo al vínculo entre el dhikr, ¿no? Este recuerdo de Alá, y la meditación, que son a su vez herramientas de la alquimia de los dos caminos sagrados que, que estamos analizando. A ver, y desde mi perspectiva, por ejemplo, en el mundo del sufismo existe el dhikr tanto en su vertiente sonora, ¿no? Hay diversas órdenes, la mayoría que utilizan el dhikr sonoro, pues empleando aleyas coránicas. Pero también existe el dhikr silente, ¿no? Por ejemplo, en la orden Nashbandi, ¿no? Ahora, si se preguntan por qué el dhikr silente tendría cierta si quieren, no sé, ventaja, ¿no? Eh, es que cuando se usa el dhikr silente, se pueden llevar a cabo otras actividades, ¿no? Y además, porque nadie está observándolo, y además porque restringe pues la ostentación, ¿no? Espiritual o religiosa. Ahora, en el mundo del budismo también tenemos equivalentes, porque hay meditación sonora, con mantras, por ejemplo, en el budismo vajrayana, pero también hay meditación silenciosa. Precisamente el Sochen utiliza una meditación silenciosa. Y otro punto que también encuentro de vinculación es el uso de la respiración con motivo de la meditación, del dhikr y la visualización de colores, de imágenes, ¿no? Por ejemplo, la orden Kubrawi utiliza, ¿no? Esto de algún modo, y en el budismo existen pues estas técnicas, por ejemplo, los 6 yogas de Naropa, ¿no? Entonces, le pediría ahora a Juanito primero sus comentarios, ¿no? Claro, el problema de la meditación sería creer que hay alguien que medita, ¿no? Porque si lo vemos después de hablar del faná, de la extinción, ¿quién, no? ¿Qué?
Ahí no hay preguntas, no hay quién, no hay qué, no hay dónde, no hay cuándo, ¿no? Me hace recordar algo que leí hace mucho tiempo en Corban, del Islam iránico, ¿no? El Nakoyabat, me parece que se decía, el lugar que no tiene dónde, ¿no? Eh, entonces, bueno, en la meditación o te sientas sin hacer nada, sin depender de nada, sin fabricar nada, sin caer en ningún estado, no entras en absorción meditativa, ni tampoco das lugar a pensamientos dispersos. Solo te das cuenta que ya estás despierto. Es decir, que estás consciente, que te das cuenta. Incluso si te distraes y te das cuenta que te distraes, ya no estás distraído. Estás consciente. Entonces ya no hay ilusión, ¿no? En ese sentido, la meditación sería la más insignificante de las acciones. La más, porque no involucra juicio, no involucra ni juicio ni valoración, ¿no? Entonces, se ven claramente los juegos de la mente. El juego del yo quiero iluminarme, ¿no? Habría que añadir algo a lo que se había dicho sobre el nirvana, es que no hay diferencia alguna entre nirvana y samsara. Samsara es otra palabra sánscrita que implica la idea de giro, ¿no? Como la rueda del alfarero. Entonces, en el sentido de una eterna repetición del error, una eterna repetición de la oscuridad, de la ignorancia, ¿no? Entonces, en la meditación, el que se sienta por primera vez a meditar se lleva una sorpresa, porque se da cuenta cómo es su mente. Y la persona más hábil, más competente y más atenta que pueda existir, cuando mira su mente, se da cuenta que no era atenta para nada, que se distrae cada instante, ¿no? Entonces, ok, se persiste, se resiste, hasta que te das por vencido. Dice, ya pues, no puedo meditar. Ahí es cuando comienza la meditación. Recién, ¿no? Cuando no hay nadie. Porque todo era un juego, ¿no? Un juego de la mente para envolverte en su seducción de hacerte creer que eres alguien que no puedes, no tienes, o que eres y que nunca serás, ¿no? Nunca podrás, ¿no? Entonces, es quizás ver la realidad última del ser humano, ¿no? ¿Y cuál es esa realidad última del ser humano? Ayer estaba conversando con alguien por internet y me contaba todas sus historias de tristeza, de pérdida, de frustración. Y entonces le propongo un simple ejercicio. Que mire su mente sin historias, sin juicios, sin opiniones. De algún modo, en silencio. Y que lo haga ahora. Y cuando ve,
le pregunto, ¿y qué había en tu mente? No había nada, me dice. ¿Cómo? Y la tristeza y la depresión no, no había. Y el trauma y mi historia, no había nada. Entonces me dice, bueno, que es curioso, en todos mis años de terapia, en varios países nunca pude solucionar esto. Y ahora me doy cuenta que está solucionado, ¿no? Es decir, siempre ha estado solucionado, solo que no nos dábamos cuenta. Esa es la, ¿no? Contemplar lo que ya hay, o más bien lo que no hay, ¿no? No hay una estructura sólida, sino solo un flujo de surgimientos, los cuales le damos el nombre de yo, para efectos prácticos, pero que no hay nada que aferrarse, ¿no? Si todo está cambiando, ¿a qué te vas a aferrar? Entonces, solo vives en paz, y esa paz ya la tenías, y te das cuenta que siempre estuvo allí. Y bueno, más nada. Gracias, Juanito. El acceder a la morada de la no morada, ¿no? Jalil, tus comentarios. Respecto a Zikr, recuerdo, sí, la palabra es importante. De hecho, a veces hallamos la definición del espiritual sufí como un hijo del recuerdo, ¿no? Hijo del Zikr. Bien, yo creo que Zikr, que podemos traducir por recuerdo, memoria, yo creo que tiene podría tener dos sentidos. Uno en sentido más genérico y otro como práctica concreta, como la práctica concreta del Zikr. Y si me lo permiten, me refiero muy brevemente a las dos. En primer lugar, en un sentido más genérico, Zikr es, ¿cómo decir? Zikr es darse cuenta que el ser humano, por antonomasia, somos o es un ser olvidadizo, que somos seres olvidadizos. Nisian e insan, en lenguaje no suena fonéticamente, ¿no? Nisian es amnesia e insan género humano. El ser humano es somos fundamentalmente seres amnésicos, es decir, que olvidamos. En todos los planos, perdón, de la vida. Nos ocurre una tragedia, bien unos instantes de duelo y tal, pero rápidamente volvemos al mismo o lo que fuera. Es decir, somos fundamentalmente muy amnésicos, ¿no? Y a veces olvidamos incluso lo fundamental. Por lo tanto, ¿qué es el Zikr como horizonte en el tasawwuf, en el sufismo? Pues realmente el intento de no olvidar lo realmente importante. Quizás algunas de las cosas que hayamos podido ver esta tarde quizás son un poquito importantes. Bien, pues el tasawwuf es el recuerdo de eso, que no olvidemos eso, que no olvidemos lo fundamental, ¿no? En términos más clásicos, alguien podría decir, bueno, pues que no olvidemos a Dios, pero entiéndase de qué manera, ¿no? Bien, tendría ese horizonte, ¿no? Y en ese sentido todo el sufismo yo me atrevería a decir que es memoria, que es memoria, ¿no? Claro que sí, la vida se vive hacia adelante, evidentemente, se vive hacia adelante, pero muy posiblemente se comprenda hacia atrás, ¿no? Se comprende hacia atrás en el sentido de la memoria, ¿no? Ese ejercicio de autocomprensión del tiempo vivido, ¿no? de las experiencias. Por tanto, insisto, el Zikr es un horizonte general de memoria, me atrevería a decir también de presencia.
zikr es presencia viva, ¿no? Memoria viva en este sentido. Y después sí es una técnica, efectivamente podríamos decir, fundamental, que como nos explicaba Carlos muy bien de forma sintética antes, que puede adoptar diversas formas, tanto el zikr individual como el zikr colectivo, el zikr silencioso efectivamente propio de la escuela Naqshbandí y alguna otra, o el zikr vocal. Diferencias entre uno y otro, pues también muy bien Carlos ha apuntado y esto me exime de tener que explicar, ¿no? El zikr vocal va muy parejo a veces a la ostentación, evidentemente, ¿no? Y siempre en el zikr silencioso hay un componente de discreción y de pasar desapercibido, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo importante también del zikr como, de la práctica del zikr como tal técnica, que a veces se concreta en la repetición de una fórmula, la ilaha illallah, por ejemplo, o la repetición de un nombre divino, Allah, Allah, por ejemplo. ¿Cuál es el zikr de Mevlana Jalaluddin Rumi? ¿Cuál es el zikr de los derviches mevlevíes? Pues repetir Allah, 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 ¿no? Mevlana Rumi dice, nosotros somos Allajíes, seguidores de Allah, por lo tanto repetimos el nombre Allah. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Yo me atrevería a decir, por un lado, el poder sónico de la palabra. Eso hay la asunción de esto, el poder sónico, ¿no? El poder del sonido, el poder casi alquímico y transformador del sonido, me atrevería a decir. Y el zikr siempre lleva implícito, a veces en algunas prácticas grupales y el zikr vocal va acompañado de una dinámica corporal, también es cierto, de una dinámica corporal rítmica. El ritmo es aquello que nos permite ir del caos a una cierta ordenación, ¿no? Es decir, la aritmética es eso, ¿no? Es la continuidad de un ritmo, ¿no? Que permite ir de lo desordenado a un cierto orden. Pero para mí lo fundamental del zikr, en las formas silenciosas, también en las formas más vocales, pero sobre todo en las formas silenciosas, el zikr de Mevlana Rumi también es silencioso, es la conciencia de la respiración. Yo creo que eso sí que es muy importante. Y en ese sentido también me atrevería a decir que sobre la respiración nadie tiene el patrimonio. No lo tienen los yogis de India, no lo tienen los practicantes de budismo zen y no lo tienen los seguidores del sufismo, ¿no? Es decir, seguramente la función biológica de la respiración es mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Hay un juego de palabras que justamente Mevlana Rumi hace en su poesía con la palabra persa dam, que significa instante, pero al mismo tiempo también respiración, aliento vital. Él dice que el derviche es un hijo del instante, pero claro, hijo del instante o un hijo de la respiración, ¿no? Esa ambivalencia que es muy linda. Y como función biológica, yo creo que en la respiración, si entendiésemos qué quiere decir, ¿no?, la función biológica de la respiración, creo que podríamos tener las claves interpretativas de muchas cosas, pero entre ellas de la vida humana también, ¿no?, que no es, pues esto, retener, sino inspirar y expirar, ¿no?, porque podemos morir tanto ahogados por exceso como por falta de aire, ¿no? Por tanto, yo creo que el zikr que está asociado a la respiración creo que es muy importante en este sentido, ¿no? Y al mismo tiempo, como decir, el zikr también es presencia viva, y presencia viva justamente en este instante. Respiramos para ahora, no respiramos como función biológica, comemos para unas cuantas horas, dormimos para unas cuantas horas, esto lo decimos muchas veces, pero respiramos para ahora mismo. No respiramos para ahora mismo, ¿no? La respiración es justamente este instante, ¿no?
Y por otro lado, decimos respiramos, pero en definitiva somos respirados. Que esto exige una grandísima confianza en el ser humano, ¿no? No somos conscientes de esto, pero no necesitamos pensar en la respiración. La vida nos respira, ¿no? Esto es fundamental. Para mí todo eso es zikr. Zikr para mí no está disociado de la respiración, y en ese sentido creo que las prácticas más sencillas son las más potentes, ¿no? Yo creo que darse cuenta ¿cómo decir? De la respiración, pero miren, ¿cómo decir? Es que no es tomar conciencia de la respiración, sino darse cuenta que soy respiración. O sea, no yo y la respiración, sino que somos respiración, somos aliento, ¿no? Para mí todo eso es todo significaría zikr también, ¿no? Es sí una de las prácticas, si no la práctica fundamental en el sufismo, ¿no? En el tasawwuf. Gracias, Una Jalil. pregunta entonces. ¿Qué va a pasar cuando ya no respiremos al morir? ¿Cómo? ¿Qué queda? ¿Quién queda? ¿Cómo queda? ¿Hay uno que ya no es? ¿O uno que es? Esa sería mi pregunta a Jalil, si tiene la bondad de... Sí, esta es la pregunta fácil, ¿no, amigo Juan? Le agradezco para acabar, le agradezco corazón la pregunta fácil. Yo creo que por mi parte sería muy atrevido dar una respuesta cerrada a esto. Lo que jamás fue se desvanece, eso es evidente. Lo que jamás se desvanece y permanece lo que siempre fue, ¿no? Uno tiene la certeza que tiene la intuición, efectivamente, que de la misma manera que no todo en mí se reduce al pasaporte, al documento nacional de identidad, que hay algo de nosotros que regresa a la fuente, ¿no? Regresa a la fuente, ¿no? Mevlana Rumi dice, ¿no?, que nacemos con las respiraciones contadas, ¿no? Tenemos un número de respiraciones contadas, ¿no? Y que cuando ese número, diríamos, es consumido, diríamos, la ola esa, la ola que hay, se levanta, es 70, 80 años, se reintegra otra vez en el océano. Yo, sinceramente, me preocupa muchísimo el más aquí, más que el más allá. Me preocupa mucho el más aquí, más el más aquí que el más allá, pero también uno tiene la intuición, el vislumbre, la confianza en que se desvanece lo que no fue y permanece él lo que siempre fue, ¿no? Y en nosotros hay algo de él. No es evidentemente nuestro documento nacional de identidad. Hay algo que retorna a la fuente. Respecto a esto, porque creo que debemos de ser cautos. Todos sabemos que tenemos una respuesta religiosa para esta pregunta de Juan o para este tipo de preguntas, pero yo prefiero ser un poco cauto porque, miren, justamente ahí hay, en esto que nos plantea Juan tan oportunamente también, seguramente, aquí está el misterio también de la vida, ¿no? La muerte es un misterio. Y si nosotros pudiésemos dar una respuesta fehaciente a esta pregunta de Juan, la muerte no sería la muerte, ya no
este misterio. Por lo tanto, uno puede juntar, pero creo que no podemos y no debemos acotar tampoco o tratar de definir el misterio. Estupendo. Muy bien, pues bueno, entonces agradecer primero a ambos, a Juanito, a Jalil, por su presencia y sus magníficas reflexiones. Lo mismo a aquellos que buenamente nos han estado oyendo. Y nada, ya estaremos comunicando el día y hora de la tercera y última parte de este webinar, en el cual para animar a los oyentes vamos a tocar ya temas, el humor, por ejemplo, como instrumento pedagógico de estas vías sagradas, que creo que como conversábamos con Juan antes del inicio, incluso sería un tópico que puede consumir mucho tiempo. Es un tema sumamente interesante. Pues bueno, nada, por favor, eh, ¿alguna reflexión final, Juanito? Nada, mi respeto para Jalil y para ti. Gracias. Gracias. Jalil. No, mi agradecimiento a ustedes, la oportunidad de charlar con ustedes, con Juan, claro que sí, y con usted también, Carlos. En fin, están haciendo aquí algo, también aquí hay algo misterioso en este trío que estamos creando y vamos a por la tercera edición. No, mi agradecimiento, es un placer muy, muy grande. Yo le instaría a Juan que la próxima sesión también se ponga ahí donde está y que los pájaros que van punteando, diríamos, nuestros comentarios. Pero no, mi agradecimiento a ustedes y el placer tan grande y agradecer también a las posibles personas que nos estén viendo o que lo visualicen después también. Gracias por su presencia y su paciencia infinita. Un Mil placer muy gracias. grande. Mil gracias. Muy bien, entonces nos despedimos. Inshallah, nos veamos la tercera sesión. Y bueno, nada, muchas gracias a ambos por su generosidad. Muy bien. Cerramos la sesión. Venga, Chao. Cuídense. hasta luego. Chao.